Ya estamos todos de vuelta otra vez, ¿no? Bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí en la sesión presencial, en streaming también. Y presentarnos antes de nada, somos María Zárate Marcos Dios, nuestra técnico que ya se ha tenido que ir, Ángela Conde. Somos la compañía Bicharracos, sección M&M, marionetas en movimiento. Lo que acabáis de ver es una primicia para aquí, para la UNED. Gracias por invitarnos. Se trata de la obra El Encuentro y nosotros llevamos dos años preparando esta obra. Es un proceso creativo largo por diversos motivos, porque somos una compañía independiente, absolutamente autofinanciada, y compaginamos con otras obras y con otras, incluso con otras compañías también trabajamos. Entonces, el proceso creativo se ha dilatado en el tiempo más de lo habitual. Pero también eso nos ha permitido experimentar y bucear en diferentes aspectos que normalmente no puedes. Se llama El Encuentro porque nosotros nos planteamos en un primer momento una pregunta imaginaria sobre qué pasaría si se encontraran dos personajes que se han encontrado, que la historia ha hecho que se encuentren, pero que en vida no se encontraron. ¿Y qué pasaría? ¿Por qué? Porque estos dos personajes, porque son, entre comillas, los padres de un género, del género de terror, y de dos literaturas, pertenecen a dos mundos literarios relacionados por lengua, pero separados por un océano. Y son un poco, por decirlo de alguna manera, son como el nexo, o nosotros lo veíamos así, desde el siglo XIX hacia todas las vanguardias del siglo XX, porque han dado lugar a todas las ramas artísticas, a que todas las ramas del arte beban de su obra y de lo que es y de su influencia. Entonces eso, nos planteamos Mary Shelley y coincidencia, porque ya os digo que llevamos 2 años, no contábamos con esto, con que coincidiera con el bicentenario de la publicación de Frankenstein. Y el pobre Edgar pues no tiene efeméride tan notoria que celebrar, pero para nosotros es igual de querido. Sí. Después, contaros que en el proceso creativo, al hacernos esta pregunta, queríamos unir nos planteábamos partir de la parte personaje, icono, hacia la persona, hacia lo desconocido, hacia lo que ya no tenemos capacidad para saber. Y hoy sería impensable porque hoy hay rastro audiovisual de prácticamente todo, pero en su época lo que habían eran retratos y lo que se escribía. Entonces, de los retratos nosotros partimos para hacer las máscaras. Ella está hecha a partir de un retrato original de Mary Shelley, y él está hecho a partir de un daguerrotipo, de una foto primitiva que se conserva también de él. Y están hechos en una técnica de títeres de modelado y vaciado. Se hace, en este caso, estos los he construido yo, y lo que primero hacemos es el modelado en arcilla. Bueno, primero, antes del modelado en arcilla, dibujamos, deben de estar ahí detrás en una de las bolsas. Hacemos el modelado dibujamos lo que va a ser el modelado con todas las proporciones, y luego hacemos la talla en arcilla. Sobre la talla en arcilla, húmeda todavía, nosotros la recubrimos con este material. Es termoplástico, es un plástico termofusible que se trabaja con una pistola de aire caliente, como las de quitar la pintura de las paredes. Si lo queréis tocar, y en realidad es bastante sencillo y de trabajar. Sobre eso
trabajamos el acabado con papel. Por eso os decía que hemos trabajado también a partir de los cuadros. Esta es la foto del retrato de ella, ampliada, y entonces hemos trabajado en la de él con varios tamaños. Entonces lo que vamos haciendo es recortar cachito a cachito y vamos buscando. En el caso de ella es más difícil porque nos faltan perfiles y eso es un problema a la hora de hacer títeres porque son tridimensionales. Entonces nos los tenemos que inventar, tenemos que hacer una aproximación entre este retrato, que es el único que se conserva en color, y hay dos medios perfiles. Entonces ella es más aproximada, él es más real, de él se conservan más tipos de daguerrotipos. Eso, vamos recortando y luego vamos probando que nos cuadre. Para el acabado final se lo hacemos con pintura para marcarle las sombras, las arrugas. Incluso en este caso, si nos acercamos bien, vemos que el acabado del cráneo desde lejos no, pero desde cerca es un poco exagerado. O sea, está ahí a propósito para que vosotros desde ahí lo veáis pues como se ve la foto de cerca. ¿Sabes? Pero está, si os queréis acercar también y verlo, ¿sabes? Se ve como... En realidad es como hacer un collage con imágenes. Es como si eso lo partes en miles de cachitos y para darle volumen lo vas pegando según el collage, como si reconstruyeras el rostro sobre un volumen. Es muy interesante. Es una técnica que sobre todo, al César lo que es del César, yo la he aprendido con Natasha Belova, que es una constructora y escenógrafa ruso-belga, que es fantástica. Ella es una fuera de serie. Y ella es la primera persona a la que yo le he visto trabajar esta técnica y de quien yo la aprendí. Y eso que me olvidaba. Para que esto tenga más vida en el escenario, sobre todo en el escenario. Si fuera para la calle daría un poco más igual porque hay mucha luz, pero aquí, para que esto acabe de tener el punto de vida, los ojos son de cristal, tienen un punto de cristal. Entonces se puede hacer con una canica normal y corriente. En este caso son ojos de gato, como los botoncitos estos de cristal, es lo que tienen porque te da justo la pupila y le da el brillito vital. Bien, esto en lo que respecta a la cabeza. ¿Qué más necesitas? Cuerpos, enséñanos un cuerpo. ¿Cuerpo? Sí. Después, a la hora de construir el cuerpo, nosotros elegimos, en este caso, bueno, os puedo enseñar también para que veáis todo el trabajo. Este es el diseño de lo que sería el cráneo antes de la arcilla. Este es el retrato original, un poco manchado por la arcilla, para que veáis que son los originales. Este es el otro retrato que se conserva de ella y que utilizamos para acercarnos al perfil, y distintos tamaños, y el otro que se conserva. No hay más, tranquilos. Son estos tres los que hay y los que hemos utilizado. Bien, como os decía, escogimos para este proyecto títeres híbridos de talla humana, porque queríamos que fuera lo más, o jugar a que fuera en un principio lo más realista posible, es decir, que pudiera parecer un humano, y lo que más se acerca es esto, es poder, decimos que son de talla humana porque tienen nuestro tamaño, híbridos porque le prestamos un miembro de nuestro cuerpo, o varios. En este caso los dos le hemos prestado lo mismo, le prestamos nuestro brazo izquierdo y nuestras piernas. Forman parte del muñeco, porque esta es la que manipula la cabeza, con lo cual esta no cuenta porque participaría en cualquier tipo de marioneta. Vale. Bien, este tipo de marionetas híbridas tiene una ventaja a la hora de construir, y es que el cuerpo es muy pequeñito. En el caso de ella es un poquito más grande, es solo lo que se sale. En el caso de él es todavía más pequeño, es simplemente el busto de aquí a aquí, y no tiene ni siquiera abdomen, porque no hace falta, porque con el traje lo bueno de estos títeres es que te permiten trabajar en el espacio.
Y hemos escogido también esto que a la gente le llama mucho la atención, y es que los trajes están hechos de papel. O sea, el muñeco entero está hecho de papel, evidentemente a propósito, porque dramatúrgicamente nos convenía. Queríamos darle importancia y resaltar que son de papel, como decimos, y porque lo que queda de ellos es de papel. Entonces, este material lo hemos creado también, no es papel tal cual, está compuesto de dos materiales. Un tejido sin tejer, que se llama, podéis cogerlos aquí, y luego papel craft. Eso sería la base, y luego por encima hay que le pegamos papel craft, en este caso negro. Lo teñimos porque el negro que venden era muy uniforme y queríamos que tuviera un color un poco más auténtico, un poco más desigual. Y con cola lo pegamos y creamos este material, que es el material de construcción. Es decir, nosotros mismos hemos creado el tejido con el que cosemos los trajes. Luego también citamos al César lo que es del César, a Noemí Esperón, nuestra vestuarista. Le dijimos lo que queríamos, la pusimos en contacto con figurinistas y con gente que sabía de época y tal, y entre ellos nos construyeron a escala. Los trajes son de época, están sacados de patrones del siglo XIX, de principios del siglo XIX. Y pues os enseñamos aquí el patronaje escalado, para que veáis también que cuando veis un libro que parece increíble, que lo ves pequeñito y dice esta escala, damos fe que esto está sacado de una página, todo esto escalado tal cual, y encajan las piezas en la talla que tú necesitas. Mucho trabajo el que le dimos aquí a Noemí, ¿verdad? Sí. Entre pruebas, el material que es un poco imposible para coser a máquina y estas cosas. Lo que sucede también al final, no sé si decir en España, ¿no? En un lugar donde tampoco hay mucha cultura de este tipo de marionetas o de quecos, es que al final siempre entras en un periodo de investigación. Sí. O sea, no es como coger una obra de Shakespeare y empezar, ¿no? Que también hay investigaciones. Aquí hay una investigación ya como preexpresiva, ya empezando por el material. O sea, que siempre entras en eso. La propia Noemí entró en un proceso de investigación para ver, porque ya es costurera y es vestuarista, pero para ver cómo... Claro, ella diseña, en realidad ella diseña ropa contemporánea, claro, entonces... Claro, para ver cómo poner un vestuario a un queco y que parezca del queco y no del manipulador, y cómo funciona eso con el manipulador y cómo se funde con él. O sea, que al final, en cada parte del proceso siempre se extiende, de ahí los 2 años y los que vendrán, siempre se extiende en un proceso de investigación. Siempre que te metes en un charco, al final tiene bastante profundidad, en este caso. Vale, dentro de los cuerpos seguimos lo que es sería el cuerpo, el armazón, es de espuma. Espuma cortada. Y este, por ejemplo, para que veáis lo pequeño que este es el cuerpo de él. No es más, se pinta sobre el bloque de espuma. Esto sería el agujero por el que vas a meter la mano, y está cortado con tijera. Luego hay otro que no lo encuentro ahora, pero sería el perfil, y se va recortando. Y hay... no sé dónde está, aquí. Los brazos también se hace se pinta en un prisma de espuma y se va recortando. Después se ensamblan como si tuvieran articulaciones, con un poquito de ¿dónde está? Aquí. De napa de ante, y encajando, que se mueva como una articulación. Las manos no son iguales, las de él y las de ella. A él nos interesaba que pesara, porque tenía unas características de movimiento y tal que queríamos que pesara, y está hecha del mismo material que la cabeza, de termoplástico. La de ella está hecha, queríamos que fuera más liviana,
y que se pudiera apoyar, que le pudiera pegar y no dañar que le pudiera hacer así y no dañar a la máscara. Entonces es de espuma, cortada también tallada a mano y listo. Más la sobrecamisilla que tiene aquí está hecha con tul también. Y las mangas y el terciopelo para el cinturón, y no nos dejamos nada más de los cuerpos. Después, sí, hombre, nos dejamos aquí. Vamos al alter ego. Exactamente, nosotros les llamamos el alter ego de los personajes. Nos planteamos también al principio, surge de la necesidad de dejarles hablar, pero claro, el personaje que nosotros conocemos y tal ya no puede hablar, ya se lo ha comido el mito, el icono. Entonces necesitábamos que pudiera hablar su interior. Y también, en el caso de ella, nos venía muy bien, porque como se murió supuestamente de un tumor cerebral, nos venía muy bien que pudiera sacar de la cabeza y tuviera pues este aspecto tumoral. Y esto está hecho de espuma, está tallado en espuma también la cabecita, se corta a la mitad para que pueda hablar y se recubre. Bueno, antes de nada, para volver a pegar la parte de abajo con la de arriba, hacemos un guante con el mismo material, con el ante. Se pega la parte al paladar y la otra a la mandíbula de abajo. Y ya podemos darle el acabado, que sería, en este caso, con licra. También pegadita, tienes que hacer pruebas para que arrugue bien, para que no pegarla de más, porque si no se queda el material muy compacto y no se mueve bien. Y los ojos, en este caso, son ya prefabricados, son de poliéster y son como los de los muñecos, los venden en las tiendas de manualidades. Y acabado con pintura plástica normal y corriente y ballena, para que al meterlo por aquí haga tope y no tengas que estar pendiente de se me va el muñeco, lo estoy manipulando y de repente se va la cabeza por ahí volando. Entonces esta ballena lo que hace es que haga tope, incluso puedes jugar a que el cuello se le dispara o lo que quieras. Y de esto algo más, creo que ¿no? El pequeño Poe. Vale. Está ahí arriba, espérate. Vale, mientras tenemos el otro tipo de títere, que es completamente otro modelo, que es títere de mesa. Y en este caso la técnica es muy parecida, porque la cabeza está hecha igual, está hecha con la misma foto también, está hecha a escala, otra escala. Y materiales por dentro es de miraguano, como las almohadas. Luego traje de raso y pana. Y efectivamente, para que veáis un material en bruto, estos son nuestros bichitos de entrenamiento. Luego los podréis tocar y jugar con ellos para que veáis ahí tranquilamente. Y sí, ahí se ve mejor el modelo, yo creo. Cabeza de termoplástico, los ojos en este caso sí son una canica y aquí llevan peso, estos muñecos llevan peso porque si no es prácticamente imposible darle vida, porque no lo puedes anclar al suelo. En cuanto necesitas un peso que te permita tirar y darle el peso necesario. Y manos de espuma también. Y para agarrarlo lleva un palito, que en este caso es la parte más laboriosa casi del muñeco, porque ya está vaciado y en cuanto le das un poco de calor te puedes cargar toda la... Parece dices, esto lo hago... Y ahí tienes que tener mucho cuidado. Y de muñecos de la obra ya creo que nada más.
tendríamos la parte de sombras. Nos parecía importante también porque es otra disciplina en la que han influido mucho y que se utilizan mucho sus materiales escritos, y nos servía para darle un enfoque onírico a lo que es la obra de ella. Cómo tratar directamente, teníamos en la cabeza, queríamos, y nos planteábamos, hacemos otro muñeco con Frankenstein, nos parecía muy obvio, y entonces nos decantamos por las sombras. Las sombras están cortadas con bisturí, que también luego os lo dejaremos ver, dibujadas en papel y cortadas con bisturí. Y el otro material que utilizamos para los colores son Gelatina, ¿no? Gelatina. Gelatinas, como las que se usan para tintar los focos. Entonces también se cortan. Esto es más complicado que el papel porque se te va el bisturí en nada. Entonces, vemos por aquí. Tenemos tenemos aquí todo esto, recortados modelos, y luego esta parte azul, gelatina, los ojos del monstruo de gelatina también, la sangre, pequeños detalles, pero podríamos haberlo hecho al revés también, pero no queríamos poner un poco de relieve que en su obra también hay algo de color, porque hemos querido hacer en blanco y negro todo por algo, porque son los padres del terror y de la novela gótica. Sí, pero en su universo también hay color, ¿sabes? Hay pinceladas y queríamos reflejarlo también de alguna manera. Que nos dejamos a la medusa, al cuervo. También, los dos. Toma, expláyate. Bueno, pues de la fabricación igual hablas tú. Pero bueno, básicamente esta es una medusa que es pesada. Lo natural, fuera de contexto, hubiera sido una medusa que no es pesada y que parece que vuela dentro del agua, ¿no? Pero en este caso no es así. ¿Qué es? Para manipularlo, tiene dos asas en la parte inferior, dos asas que puedes coger con la mano. Yo en mi caso me lo meto dentro de la cabeza. En este caso y aquí puedes jugar. Como una máscara, ella está jugando a mitad de camino entre el objeto y la máscara en este caso. Sí, es una máscara que es un objeto que se convierte en máscara. Y a partir de ahí, pues también de nuevo es una investigación en cómo sería una medusa con peso. Entonces, de nuevo, otra vez ese charco que coge relieve cuando te metes y que es un gran océano, ¿no? Cómo es algo que debería ser etéreo y de repente es algo pesado y que casi carbón, ¿no? Y es un poco inspirarte un poco en todas esas materias que son un poco antagónicas con lo que normalmente sería una medusa y jugar con ello. Además, la medusa forma parte de Mary Shelley. Sí, como tótem casi, escogimos eso, pues algo primigenio, algo del mar, queríamos que fuera algo que tuviera esa calidad de movimiento y, como dice María, que tuviera una parte antagónica también, una parte como muy frágil y al mismo tiempo poderosa. Es venenosa la medusa y al mismo tiempo queríamos jugar con el mito, quiero decir, es la medusa, es pues que está muy de moda, es castigada por puta, quiero decir, la castigada es ella y en realidad ella es la víctima. En este caso un poco también lo que le sucedió a Mary en su vida real, que fue ¿cómo se dice? Desterrada y expulsada de la vida social por simplemente, en realidad, si alguien tenía algo que explicar era su marido, no ella. Ya. Y entonces por eso escogimos también para empezar este tótem de ella, porque nos servía para partir del mar, del agua, era un poco vital, ¿no? Salir de ese ambiente acuoso hasta llegar al cuervo, que es el aire. ¿Sabes? Que era como
otro tótem completamente distinto. Os diré que luego podréis cogerla. El trabajo que aquí hace mi compañera es ímprobo porque pesa lo suyo. Es realmente complicado el manejo del bichito, aunque parece bastante sencillo. Sí, luego tienen más cualidades, o sea, además de esto tiene sonido, depende de cómo la muevas tiene sonido. También al principio es como el encuentro de algo con su tótem, con su ser, y qué sucede ahí, y cómo primero hay una lucha, luego no la hay. Es interesante jugando con todos los sentidos, ¿no? Con la vista, con el oído, con todo lo que puedas jugar al final. Bueno, y aquí llega nuestro cuerpo. Tenemos el otro tótem, absolutamente reconocible porque el título de la obra Culmen. Está hecho con el mismo material que las cabezas, solo que no está hecho por vaciado. Está hecho con un armazón de alambre, porque era lo más ligero que permitía hacer un armazón, y sobre eso, con muchas pruebas y ensayo por error, porque si no habría que ponerle doble capa y se hacía muy pesado, entonces poquito a poco había que ir dándole formita a cada... Luego os acercáis y veis, son como pequeños triángulos o trapecios, y después tiene unos ojos de plástico, acabado de pintar con la misma pintura acrílica y plumas. Lo más complicado de esto quizá es no equivocarte en el proceso de medición. Tienes que estar midiendo todo el rato porque al ser una máscara, en cuanto te equivocas medio milímetro ya no funciona. Se te cae o se te puede... Y en este caso tiene una pinza para que sea móvil el pico, poquito, no es para que se vea tanto como para poder agarrar la pluma que lleva. Hemos probado por el camino con papeles, con tal, y entonces queríamos que pudiera moverse, y por eso digo que es la parte más complicada, porque hemos tenido que volver atrás en el proceso, a veces quitar el plástico y volver a medir porque ya no daba la boca o te equivocabas. Y creo que no nos dejamos nada más, ¿no? Hay aquí algo... bueno, sí nos dejamos algo más. Al mismo tiempo, queríamos contar y expresar la influencia de los dos autores en todas las ramas artísticas y en las tecnologías actuales, de ahí la proyección. Ahora os dejaremos verla porque va con una música que, fallos del directo, no pasa nada, no hemos podido escuchar. Y le debemos el corto a Inspirable Creatividad, compañía de Madrid, que ellos se dedican sobre todo a ¿cómo se dice?, marketing social y artístico. Y entonces diseñamos con ellas conjuntamente y nos hicieron este precioso corto. ¿Qué más iba a decir algo ahora? ¿Quieres que lo pongamos ahora? Si puedes con... ¿El MP5 dónde está? ¿No sabes? Ahí, encima. Perdón, ¿eh? Sí, sí. Sí, hemos tenido un pequeño imprevisto técnico y no se ha oído el... Os habéis dado cuenta, ¿verdad? Que faltaba algo, ¿no? Menos mal. A ver si lo puedo poner aquí y así lo ven ahí. Sí. ¿Sabes? Vale, vamos a ver si lo podemos proyectar directamente y lo podéis ver aquí ahora. Eso, decía que lo que nos interesaba era eso, conectar con la influencia que han tenido en el cine, sobre todo en los cortos. Queríamos tocar tantas cosas que hemos descartado mucho material y nos falta algo que descartamos sobre todo por mucha incomodidad escénica, es el cómic. Han influido un montón en el cómic. Parece mentira, pero te pones a ver y dices, wow, desde el comienzo del cómic están ahí. Y a través de ahí en el cine, evidentemente, pero... Perdón, termina, perdona. No, piénsalo si quieres. ¿Sí? Sí. Espera, dame un segundo.
Vale, pues eso, como os decía, este vídeo nos lo ha hecho a medida Inspirables Creatividad, y la música también, o parte de la música, al igual que en el resto de nuestra creación, está hecha también ad hoc en este caso, por Stylic, Nano Gorriz, DJ y creador musical. Nos ha creado la música a medida y ya estamos encantados con él. Y también ha colaborado con ellas para hacer el vídeo. En el vídeo también materiales que no hay antes, el guante para que no se viera, para poder hacer el muñequito que baja y solo tuviera brazos y piernas. Necesitamos cubrir el otro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le cortamos al guante y dejamos en oscuro los otros. Y tenemos, ¿dónde estás? Al señor Shelley. Lo queríamos tener presente de alguna manera y que no le comiera protagonismo, además. Entonces elegimos el retrato y un momento de te quiero y te quiero matar. Vale. También en otro momento hemos utilizado en el vídeo momento naturaleza, romanticismo, y queríamos ponerlo de manifiesto también, y elegimos pues hojas para ver también y poder utilizar pues un objeto en movimiento, cualquier objeto animado, en este caso hojas y ojos. Le ponemos ojos y ya tenemos la cara. Y para que veáis todo el proceso laborioso también de creación, esta es parte de la escaleta del corto. Esto es lo que nosotros le presentamos a ellas
También os decía, la influencia del cómic, no sabíamos muy bien cómo resolver, elegimos audiovisual porque nos parecía más ágil y más que llegaba más. Y a partir de aquí, pues con ellas llegamos hasta la creación. Y creo que lo que es el proceso creativo del encuentro no nos dejamos nada más que vuestras preguntas. Si tenéis alguna. Sí. Bueno, No, si yo no tengo algo. nada más que añadir. ¿Tenéis alguna pregunta por aquí? A ver, ¿tenemos sonido aquí abajo en el micro? ¿Sí? Igual Sí. tiene un botón en Si la no, parte dímela- anterior. dímela- Hay que mantenerlo pulsado. Bueno, igual no. ¿Está abierto abajo? Ahora sí. Vale. Buenos días. Buenos días. Mira, lo que ustedes hablaban que eran 2 años de proceso creativo e investigación, pero esos 2 años comienzan desde cuándo. ¿Ustedes ya tenían en mente elegir a estos 2 personajes o tienen la idea de hacer un encuentro y empiezan a investigar y ahí dicen, ok, es Mary Shelley y es Edgar Allan Poe? ¿Cómo surge? Pues surge primero de elegir a Edgar Allan Poe, curiosamente, luego ya lo ha fagocitado un poco más, pero curiosamente surge a partir de él y ver y querer eso, encontrar, que se encuentre con alguien y de ver la influencia que ha tenido, aparece ella. Es decir, cuando analizamos la influencia que él ha tenido en la creación del género de terror, decimos, falta una pata, nos faltaba algo y aparece ella. O sea, y claro, curiosamente, por cronología, ella es anterior. Poco tiempo, pero en realidad la madre es ella. Es decir, la madre del género de terror antes que él es ella, por cronología. Entonces, también nos surgía la duda de decir, una vez que teníamos el lío, ¿de dónde sale también esta pulsión novedosa? Y entonces decía, ¿habrá leído a Mary Shelley? Él, curiosamente, a él se lo lleva a su padre adoptivo, se lo lleva a Londres y en el tiempo han coincidido en la misma ciudad. Lo que pasa que, claro, él es un niño y no hay rastro de que se hayan encontrado, pero... y entonces dijimos, aquí están. ¿Sabes? Es un poco desatado por la posibilidad y nuestro deseo de ver qué pasaría. Hola, buenas. Hola. Bueno, primero que la obra está genial, ojalá la llevéis a más sitios y todo. Y bueno, quería preguntaros porque no he visto yo mucho teatro de títeres, así, menos en España, como habéis dicho, no, bueno, tampoco he salido mucho de España, o sea que... Y bueno, quería preguntaros, en fin, que siempre el actor o actriz que está manejando la marioneta queda un poco detrás del muñeco y bueno, como en este Shelley que te pones un guante y ya desaparece el que maniobra. Entonces mi pregunta es, en esta obra habéis en muchos momentos se rompe esa diferencia y el que maneja la maniobra actúa con la propia marioneta, ha habido un baile y hay gestos que... Entonces eso es en algún momento esporádico o es a propósito, es... Sí, en realidad son decisiones que tomas, ¿no? O sea, partes de la neutralidad como manipulador cuando el foco está en el personaje que manipulas y luego también hay cierta magia a la hora de romperlo y puedes tomar una decisión u otra, ¿no? Pues en el momento en el que... Hay un momento, por ejemplo, allí en el que ella sale porque no se quiere ir y entonces el manipulador, en este caso la manipuladora, la coge y se la lleva, ¿no? O sea, son decisiones creativas que tomas. Siempre partes de la neutralidad, pero luego si quieres subrayar algo o si quieres meterlo, pues lo metes. Es un poco como cuando decides romper la cuarta pared y mirar a público o no hacerlo, es una decisión creativa. Sí, en el caso de los títeres es inherente
al arte del títere esa capacidad. Es eso que acabas tú de preguntar pone de manifiesto que es una rama diferente y diferenciada al teatro propiamente dicho, porque es la objetualidad lo que te permite hacer eso y te permite proyectarte en el objeto y al mismo tiempo dialogar con el objeto y triangular con el espectador. Entonces, es una dimensión nueva que no existe en el teatro, claro. Sí, en el teatro convencional. Hay otras cosas que te permite hacer la actuación de carne y hueso, pero en cuanto al títere sí tiene su propia gramática, sí tiene su propia especificidad. No es ni el hermano pobre ni el hermano chico, es un hermano distinto. Tiene sus propias decisiones que tomar y en este caso, por ejemplo, cuando ella se va, pues surge de este personaje no se quiere ir, o sea, veías tantas cosas y se apoderaba tanto que decías que no se quiere ir, ¿sabes? Y es inevitable que digas, tiene que ser el manipulador el que se lo lleve. Quiero decir, lo acabas coreografiando y lo acabas, pero surge de lo que dice María, de la propia investigación y del análisis in situ de lo que es la proyección, que eso lo hablaremos ahora en la siguiente parte, en el taller, porque eso es una parte primordial del títere. Entonces tú eso hasta que no te pones no lo ves. Puedes tomar la decisión antes, pero hasta que no lo pruebas no ves y cada títere tiene parte de vida del manipulador y parte de vida propia. Sí. Entonces, ahí como que la imaginación, o sea, como que hay veces que te piden cosas. Yo sé cómo suena esto. Pero hay veces que tú estás es como cuando tienes, lo que pasa es que como lo tienes fuera y lo ves, es como cuando tienes un personaje y el personaje te pide algo, aquí es algo que puedes ver físico, que va solo. Es muy interesante, ya lo vais a ver cuando pasemos a la otra parte del taller. ¿Más preguntas? Hola. Hola. Lo mismo que mi compañero, una maravilla de representación. Si se quisiera volver a ver, digamos, en real otra vez la obra, ¿existe esa posibilidad? De momento no, porque ahora mismo tenemos otros compromisos que habíamos adquirido de antes para el verano, pero a la vuelta sí tenemos intención. Sí tenemos, nuestra intención inicial es intentar darle un poco más de visibilidad a través de festivales y traerla a Madrid, porque sí que es cierto que como no hay un público habituado y habitual a los títeres, cuesta más movilizarlo. Entonces, si lo traemos después de haber hecho 2 o 3 festivales, es más fácil. Pero sí, nuestra intención es que lo podáis ver varias veces más aquí. Muchas gracias. Que también quería preguntarles, sacaron un tótem de cada personaje y quería preguntarles por qué es tan importante en esta representación, quizá, ¿no? Esos tótems de cada uno de ellos y por qué es tan importante ese símbolo. O sea, no por qué es tan importante, porque realmente tiene su importancia simbólica y eso, pero en la escena, cómo se ocurre insertar un tótem como un personaje y hacerlo un personaje, hacerlo un objeto, como decís, que participe y eso. Pues en este caso nosotros como éramos arte y parte, es decir, somos producción y realización, nos hemos permitido hacer lo que nos ha dado la gana, así de claro. Si trabajas en separado sería más complicado, porque tendrías ya de antemano que medianamente justificar ciertas decisiones y sí que es difícil decir, bueno, voy a utilizar un tótem y te dirán, ¿y cómo? No lo sé. O sea, realmente al inicio no sabíamos cómo iba a empastar, estábamos probando y en el proceso de prueba empastaban, nos cuadraba poco a poco la aparición de los 2 tótems y cómo reaparecía uno, el otro no. Cómo el único eco que deja el primer tótem es la música con la que terminamos. Entonces, es un poco todo el proceso y atreverte, o sea, porque podíamos. O
sea, ya te digo, si hubiéramos tenido un productor detrás que nos marcara el tiempo y el dinero, hubiéramos dicho, a lo mejor un tótem a por él y se lo explicamos tal cual, pero nos hubiéramos perdido todo ese viaje de ponerlos en pie y ver, venga, vamos a permitirles, ¿no? Sí, también al final yo creo que hay una cosa que como artista al final decides, ¿no? Y es cierto que puedes optar por una opción más convencional, quizás decir, bueno, es que esto, claro, ahora meter un tótem aquí, ¿no? Y yo creo que nuestro posicionamiento, el de Marcos y mío, siempre es el atreverse y el como artistas quizás hacer algo que puede resultar un poco rompedor e incluso decir, pero nosotros consideramos que el arte también es un poco eso, ¿no? Tener la libertad de permitirnos eso, evidentemente porque queremos, pero también porque entendemos que el arte también es un poco esto, ¿no? El atreverte y el dar un lugar a tus ideas y luego ver, le dimos rienda y nos pareció que encajaba perfectamente y es eso. Es lo que tiene la producción, distribución, creación independiente, que tiene cosas muy positivas como esa. Sí, es el atreverse. Vale, gracias. A mí me ha gustado mucho la aparición de los tótems. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien haciendo. Hablaron de los simbolismos, ya sean como el tótem o la proyección que hicieron por lo que ha sido la influencia en el medio audiovisual. Entonces, en esta investigación que ustedes han hecho, ¿hay alguna obra de otro autor que haya sido influenciado por Mario o por Edgar, que a ustedes les haya llamado la atención y haya influenciado también la obra que acaban de hacer? No realmente. Nos hemos centrado mucho en ello. Sí, cierto, sí que hemos utilizado varias biografías. Si es por ahí, sí. ¿Sabes? Porque, claro, había que recopilar la información, entre comillas, eso, que ha creado el icono. Entonces necesitamos, pero lo que es de otro autor, lo que entendemos por creación artística y no ensayística, no, sí que hemos investigado y visto dónde. Quizá lo más es lo que hemos descartado, sería Brecha en cuanto al cómic, que sí que era es un referente porque los utiliza él a los personajes y sí que a la hora de la plástica y de decidir por una serie de rupturas o no, sí que ha tenido influencia, pero quizás sería el único, así a priori. Bueno, sí, y en cuanto a... Para enlazar esto también con la otra pregunta que antes se nos ha olvidado, decir también que nosotros hemos elegido una dramaturgia absolutamente no convencional. Eso es importante, porque claro, cuando la gente nos iba preguntando, bueno, ¿y qué cuenta? Y explicabas y decía, ya, pero ¿y qué se cuentan? Y digo, tienes que verlo, porque, claro, lo último que creamos fue el diálogo final. Entonces, y surgió también de la oportunidad que tuvimos de hacer un work in progress, de mostrárselo a adolescentes en un instituto de Pontevedra, en Asunqueira, y del que yo fui alumno también, hay que decirlo, con el feedback que recibimos, reorientamos y percibimos que la gente necesitaba como un desenlace verbal. Incluso entre nosotros había algunas dificultades para decir cómo nos acabamos de entender en esto, yo lo veo así, y ahí llegó el texto. Por eso digo que es importante también tener en cuenta que en este proceso la dramaturgia es no convencional. Partimos de dos personajes, de un encuentro y del movimiento, sobre todo, de lo plástico y del movimiento, hasta llegar a lo verbal. Y normalmente, la mayoría de los procesos se hacen a la inversa, pero el mundo títere da para empezar desde 1000 puntos de partida. Yo quería haceros una pregunta porque habéis explicado muy bien el proceso, es súper interesante que lo expliquéis también, y no solo el proceso de estos 2 años, sino cómo habéis hecho los títeres, la escenografía, todo es muy bonito.
Y como bien sabéis, cuando estrenáis una obra, empieza otro periodo. Igual que habéis hecho una transformación en este periodo, ¿qué transformaciones prevéis que podéis tener o no tenéis? Wow. Es como Somos la caja de Pandora. Personas muy abiertas. Sí, no sé, es como... Para nosotros es más las ganas de decir, venga, a partir de aquí ya es otra etapa. Sí que a nosotros ya la última etapa era como, venga ya. O sea, queremos ponerle un broche y que empiece la siguiente etapa, porque se nos hacía ya demasiado tiempo y no queríamos seguir ahondando porque dices, es que se nos va a ir la obra 1 hora y media y si sigues metiéndole cosas, pero dices, no creíamos que fuera necesario y al mismo tiempo decíamos, venga. Y ahora, pues... Sí, también de nuevo, igual, quizás, no sé, quizás también es algo no convencional el dejar que la obra siga respirando a pesar de que esté en distribución. Sí, nuestra idea es que vaya evolucionando. Por eso también nos planteamos desde el principio abrirla en Work in Progress. Esto fue hace 6 meses, ¿no? Y el planteamiento también era, vamos a seguir, a cerrar y ojalá podamos volvérsela a mostrar a los mismos chavales terminada, ¿sabes? Y que nos vuelvan a dar su feedback, porque para nosotros la intención es que esté viva, que mientras esté en distribución, la próxima vez que la veáis, os volváis a sorprender. Eso, y con nosotros, que nosotros nos sigamos sorprendiendo cada función. Y forma parte, yo creo, también de la humildad, también en la creación, el dejar que la reacción del público se filtre en lo que estás haciendo y en la siguiente seguir trabajando en ello, ¿no? No decir, venga, ya está, este es el texto, este es tal, yo me muevo aquí, tú allí, sino seguir siempre vivo y siempre alerta, viendo lo que pasa en el patio de butacas, ¿no? Que es algo que nosotros, ya te digo, somos muy abiertos para eso. Y seguro que si nos vemos en un año, aquí habrá alguna cosa más. Sí, no, era un desafío para nosotros también presentar aquí, estrenar aquí, porque sabíamos que las condiciones son en streaming, en directo y tal, y dices, wow, ¿y si solo lo ven en streaming? ¿Sabes? Digo, ¿cuál es el feedback que vas a tener? Entonces era un poco, afortunadamente no ha sido así, estabais aquí y esto también nos permite recibir y que la experiencia también en streaming, entiendo, ya no sé, que nos escriban por favor, mandarnos mensajes que ahora nos podemos escuchar, pero para ver cómo se recibe, porque para nosotros eso sí es nuevo, excitante y tal, pero nuevo completamente. Bueno, han hecho muchas preguntas, la verdad. Pasamos a la siguiente sesión. En streaming nos dicen que están también aquí. Yo digo, si quieren plantear cualquier pregunta, por supuesto que pueden. Estoy atendiéndolo continuamente, con lo cual ahora o más adelante. Podemos pasar en cualquier momento, si nos quieren hacer preguntas, aunque pasemos a la siguiente fase del taller, nosotros encantadísimos. Por favor, teclead como locos y preguntadnos. Abiertos ya os digo, aunque sigamos nosotros y avancemos haciendo otra cosa, si queréis preguntar algo de lo anterior, sin ningún problema. Ahora, si os parece, hacemos un receso de 5 minutitos y nos pasamos a lo que sería la parte teórica del taller propiamente dicho, en la que os explicamos todos los tipos de muñecos, o bueno, un amplio abanico de muñecos y de posibilidades y ciertas peculiaridades de lo que es el mundo del títer y su gramática y todo esto, ¿vale? Venga, Gracias. 5 minutos, muchas gracias.